¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de reencontrarnos con ustedes. Otra vez les habíamos anunciado que hoy nos iba a acompañar una de esas figuras que en el paisaje granadino podríamos decir que es absolutamente insustituible. Desde la discreción, siempre desde la más absoluta discreción, el invitado que hoy les proponemos que sienten ustedes a su mesa para la tertulia de esta noche es un hombre que, podríamos decir, con el perfil norteamericano hecho a sí mismo. Desde muy pequeño ha hecho de su proyección, de su esfuerzo, de su trabajo, el leitmotiv de su vida. Empezó muy jovencito trabajando en Caja Granada, se licenció en Historia en la Universidad de Granada, doctor de la Universidad de Granada, profesor de la Universidad de Granada, al tiempo que culminaba una carrera exitosísima en el mundo financiero dentro de Caja Granada, hasta llegar a ser su vicepresidente ejecutivo. Llegado a ese punto, prácticamente con todos los horizontes profesionales prácticamente culminados, entró en política, donde ha sido parlamentario andaluz, senador, concejal del Ayuntamiento de Granada, actualmente portavoz del Ayuntamiento de Granada. Don Luis González, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas cosas? Bueno, al margen le he dado tiempo de escribir también unas cuantas cosas por el camino, ¿no? Pues sí, también algunos articulitos, algún que otro libro, sí. Uno de los expertos, y yo recuerdo, más entregado a uno de los, yo creo, una de las cosas más románticas de Granada, el tabaco en nuestra vega, ¿no? Pues sí, efectivamente, fue mi tema de investigación al acabar la carrera, gracias a mi profesor Manuel Titos, y hice la tesis doctoral sobre el tabaco y la Vega de Granada, y es un tema que me apasionaba y me sigue apasionando. Creo que ha sido una etapa brillante en la historia económica de Granada. ¿Cuánto le debe Granada a su Vega? Pues le debe ser Granada. Yo creo que no se puede entender lo que es Granada sin su Vega. La riqueza de Granada, lo que hoy conocemos como la Granada moderna, se debe primero al cultivo del cáñamo en el siglo XVIII, al cultivo del azúcar a finales del XIX y principios del XX, con lo que significa de transformación industrial, y al tabaco a partir de los años 20 del siglo XX, el siglo pasado, hasta bien entrado mitad del siglo XX, y eso ha transformado el paisaje, el comercio, la riqueza, el urbanismo, la burguesía, la economía, todo. Creo que la Granada contemporánea, porque no tenemos documentos exactos que hablen de la etapa anterior, se lo debe todo a Granada. Granada tiene una deuda impagable con la Vega. A mí me enseñó usted, don Luis, que lo que todo granadino conoce como la Gran Vía era la avenida del azúcar. Efectivamente, hubo una empresa, se llamaba la Reformadora Granadina, que es impulsada por los grandes propietarios de la Vega, que son los que invierten primero en los ingenios, en las azucareras que aún pueblan la Vega, y que tenemos que seguir conservando como reflejo de esa riqueza, de esa arqueología industrial. Y esos industriales son los que hacen los grandes edificios de la Vega, son los que destruyen la antigua Gran Vía, que era donde acababa la Granada musulmana, la tiran, la arrasan con ella, con todo lo que eso implica, y edifican esos hermosos edificios, algunos de los cuales todavía, a pesar de la especulación urbanística y de los desmanes de los años 70 y 80 en el urbanismo granadino, se puede contemplar. Me imagino, volviendo un poco a lo del tabaco, que esa noticia de que Cetarsa, de que ese edificio Cetarsa que tenemos todos un poco en nuestro imaginario colectivo como granadinos va a volver a tener algún tipo de función, a usted le hará especial ilusión, ¿no? Pues sí, porque yo he estado allí mucho tiempo, y sobre todo en la parte de enfrente, que es el antiguo Cortijo del Conde, donde estaban las antiguas instalaciones de tabacalera. Afortunadamente aquello es una nave bastante vacía, pero queda el campanario, que es la parte de la iglesia, queda algunas zonas que recuerdan lo que realmente significó para Granada el tabaco, y evidentemente que pueda tener una utilidad, algo del pasado para el futuro. Para los que somos historiadores y nos gusta Granada, es siempre una oportunidad única. ¿Cómo se produce el paso de Luis González de esa posición en Caja Granada, vicepresidente ejecutivo, con su itinerario académico como profesor asociado de la Universidad de Granada, con sus trabajos de investigación? ¿Cómo se produce el salto a la política, Luis? Pues la verdad es que fue algo curioso, que yo estaba efectivamente vinculado al ámbito financiero, estaba en la universidad,
y el entonces presidente del Partido Popular pues me dijo que bueno, que hacía falta gente que estuviese en el ámbito empresarial para dar un paso, para vincularse un poco más. Yo empecé primero una cosa que se montó, que era el Foro de Independientes, donde estaba vinculada mucha gente de la universidad y la empresa, y de ahí pues fue entrando poco a poco y de golpe pues me vi casi de senador, ¿no? Y ahora pues de concejal. Es una etapa bonita. Yo creo que toda persona tiene una inquietud de alguna forma de servicio hacia su ciudad y hacia sus ciudadanos. Yo en mi caso fue una experiencia que no conocía. Yo no tenía ningún trato más allá de lo que es la simple relación de política que tiene cualquier ciudadano normal, y fue una oportunidad, y la verdad es que me lo pensé, pero bueno, una etapa y no me arrepiento. De la esfera autonómica, de la esfera andaluza como parlamentario, de la esfera nacional como senador y de la esfera local ahora como portavoz, pero como concejal, ¿con cuál se queda? Bueno, yo, parlamentario de Andalucía, al final no llegué a no llegué a tomar posesión por diversas vicisitudes, y seguí en la caja, pero yo creo que son ámbitos muy diferentes, ¿no? He tenido responsabilidades orgánicas en el Partido Popular a nivel andaluz, pero yo creo que son muy diferentes la política a nivel nacional de la local. La nacional, yo tuve la suerte de estar en el Senado y estar en comisiones pues, muy interesantes, en economía, industria, tanto en el gobierno como en la oposición, y ves que, por lo pronto, algo muy importante, que la cordialidad es más importante de lo que aparece muchas veces. La realidad personal, las relaciones personales son muy importantes, más allá de las siglas políticas en el Senado, igualmente en el Congreso, que aprenden muchas cosas, ver realmente la política como desde una perspectiva más global y más general, y cómo realmente se resuelven problemas, y que hay una preocupación general por todos los grupos para resolver temas. Lo local es otra cosa diferente, donde te afecta mucho más y piensas mucho más en el ciudadano que tiene un problema en la calle, la persona que tiene que pagar un impuesto, y yo además he tenido la suerte, o la desgracia, según algunos, de llevar el ámbito económico en el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Y entonces pues es algo mucho más tangible, y empiezas a ver a las personas de otra forma. Cuando empiezas a vincularte a unos problemas más personales, que eso en una perspectiva nacional lo ves más en su conjunto. Son dos experiencias diferentes, pero que al final en su conjunto te dan una perspectiva real de lo que es los problemas de la gente, y que muchas veces hay que estar muy encima de ellos y abstraernos de las grandes ideas, de los grandes ismos ideológicos. Luis, ¿cuántas veces ha pensado Luis González, con lo a gusto que estaría yo en mi universidad? Pues varias. El Ayuntamiento de Granada tiene un problema endémico, que es la falta de liquidez. Viene heredado de tiempos anteriores, equivocados, con decisiones erróneas que se tomaron en su momento, y el Ayuntamiento de Granada, dado la propia estructura económica de la ciudad, tiene una capacidad de ingresos complicada. Granada, a su vez, tiene un urbanismo muy complicado. Granada es una ciudad patrimonial, una ciudad histórica, lo cual impide hacer grandes construcciones que generarían muchos ingresos, o hacer un urbanismo salvaje. Claro, todo eso afecta mucho a lo que es la concepción de los servicios de la ciudad. Granada además está muy constreñida por La Vega, afortunadamente, por un área metropolitana ya muy cercana. Puede crecer lo que puede crecer, y eso implica mucho la capacidad de inversión. Afortunadamente, yo creo que esta ciudad también tiene los mecanismos suficientes para proteger a aquellos que quieren destrozar la ciudad, y yo creo que Granada, si algo ha demostrado a lo largo de los siglos, es su permanencia, y eso hace muchas veces que te entre en ganas de decir, lo dejo todo, dejo la llave y me vuelvo, pero afortunadamente la realidad y la cordura se imponen. ¿Cuánto ha pesado en que Luis no haya tirado la toalla, y cuánto le debemos a la esfera, a esa que siempre se protege, a la esfera doméstica? ¿Cuánto le debemos a Marga? Pues mucho, de verdad, porque durante todos estos años ha sido la persona que me ha estado empujando y consolando en los momentos más complicados, ¿no? Es muy difícil compaginar una actividad política
una capacidad, una actividad empresarial muy estresante con una vida normal familiar. Pero afortunadamente yo he tenido la suerte de tener toda la facilidad que me ha dado mi familia para poder compaginarlo, quitándole tiempo a esa familia para poder dedicarlo a la vida empresarial y a la vida política. ¿Cuánto de cerca ha estado Luis González de ser alcalde de Granada? Pues muy lejos, muy lejos. ¿Y muy cerca? Muy cerca. No, muy lejos. Yo creo que ahora mismo la propuesta de la candidatura de Marifran Carazo es una apuesta ganadora para el Partido Popular, y yo creo que hoy estoy convencido de que va a ser una magnífica alcaldesa en el futuro. Estoy convencido a partir de mayo. Creo que es la persona idónea para hacer un cambio trascendente en esta ciudad. Pero el 27 de mayo de hace 2 años estuvo casi a punto de abrir el Salón de la Mariana, ¿no? Bueno, en aquel entonces había unas premisas que luego después no llegaron a conclusiones adecuadas, y el tiempo, nunca hay que pensar en el pasado. Los historiadores tenemos que ver, las cosas se ven desde la perspectiva de la globalidad, y entonces en aquel entonces hubo una posibilidad, no salió adelante, y la vida sigue y seguimos adelante. Ahora muy orgulloso de estar donde he estado estos años y donde pienso estar en el futuro. Yo recuerdo que aquel día, cuando yo me encontré con aquella noticia en el periódico, yo le mandé un mensaje a Luis González y me contestó Luis González diciendo: Dios mío, porque era una situación extremadamente complicada, ¿verdad? Sí, la verdad es que en aquel entonces se conjugaron todos los factores para hacer algo que nadie esperaba, que nadie deseaba, y además que yo creo que no fue tampoco un buen ejemplo político, para ejemplo de la ciudad, ¿no? Creo que las cosas surgieron mal desde antes. Las cosas venían mal arrastradas desde antes, y lo que mal empieza difícilmente acaba bien, ¿no? Y hace 2 años pues la situación se había llegado a un término muy complicado y se intentó resolver de una forma, no pudo ser, pues y ahí estamos. Pero digo que afortunadamente lo importante es el trabajo hecho y el trabajo que hemos estado haciendo, del cual yo me encuentro muy orgulloso, al igual que todos mis compañeros, tanto en gobierno como en la oposición. Luis, puede haber muchos espectadores, puede haber mucha gente en Granada que todavía no se explique exactamente cómo se llegó a lo que se llegó, es decir, qué se acordó en su momento hace 4 años, que se cumplió o se dejó de cumplir hace 2 años. ¿Qué sabe Luis González de eso que nos pueda contar? Bueno, simplemente se llegó a un acuerdo hace 4 años, y ese acuerdo después no fueron respetados por una de las partes, y una de las partes, digamos que la senda que había tomado no era la más adecuada, con lo cual llega un momento en que, como dice el refrán, para poca salud pues ninguna, y ahí fue cuando el Partido Popular decidió con todas sus consecuencias, que no es fácil tomar esa decisión, ni por parte del Partido Popular, ni los responsables, ni por parte de los concejales. Pues mire, si no podemos, para dar un mal ejemplo, un mal gobierno, que gobierne, siga usted, dejamos el gobierno, y entonces el señor alcalde anterior, el señor Salvador, pues se fue con el Partido Socialista, incumpliendo los acuerdos que había pactado hace 2 años, pero estaba en su total derecho personal, no tanto político, pero fue su decisión y así estaba. ¿Qué fue lo que más le preocupó a Luis González en aquel momento, a la hora de tomar esa decisión tan sumamente dura? Claro, pasamos de decir, no, es que estamos en el gobierno, así no podemos seguir, así entendemos que no vamos a continuar y nos vamos. Hombre, yo creo que 2 cosas. Primero, el dejar a medio hacer una gestión política que creíamos que estábamos haciendo de manera acertada desde el gobierno, y en segundo lugar, el dejar abandonar el gobierno a los ciudadanos de Granada, sobre todo lo segundo. Es decir, el compromiso que nosotros asumimos en el año 2019 fue gobernar para la ciudad. En el 2021 estamos en el ayuntamiento, pero ya no gobernamos para la ciudad. Al final, lo que a mí me preocupaba era sentir como que habíamos fallado a los granadinos. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, creo que los ciudadanos lo comprendieron. Era una situación complicada, pero yo creo que eso fue lo que más nos dolía. Es decir, el que al final dejas un gobierno, y lo más importante en una ciudad es el ayuntamiento. Los concejales somos la imagen de los ciudadanos.
Su objetivo es mejorar su calidad de vida, sus condiciones, solucionar sus problemas. Como decía antes, no fue una decisión en modo alguno fácil, fue muy difícil, muy complicada, pero también entiendo que había que hacerlo. Y hoy con el tiempo y la seguridad que da el pasado, si hubiera que volver a hacerlo, en aquellas circunstancias lo volveríamos a hacer. Luis, usted tenía la responsabilidad, ojo, de economía, en una ciudad que, como él ha dicho, tiene las habas contadas. Urbanismo, una ciudad donde veníamos de donde veníamos y donde la complejidad urbanística ha estado prácticamente como un hilo conductor en toda la historia democrática. Empresas públicas y obras públicas. ¡Tela! Sí, digamos que poco tiempo para la familia, sí, poco tiempo. Entonces ahí es muchas veces cuando pensaba, pues, ¿y si me voy y me vuelvo? Aunque sea de cajero. Y puedo leerme un libro. Y me vuelvo otra vez, aunque sea de cajero. Y me puedo ir a la playa. De cajero otra vez en una oficina bancaria, ¿no? No era mucho trabajo, pero también era a veces muy reconfortante cuando lograbas. También tengo que decir que tenía un equipo directivo de funcionarios excepcional, tanto en economía como en urbanismo, y eso ayuda mucho. La tranquilidad de asumir responsabilidades, funciones y decisiones complicadas. Cuando tienes un equipo de profesionales técnicos que te ayudan, que te solucionan, que te empujan y que además te respaldan, afortunadamente eso fue, yo creo que el gran apoyo de esa labor, de tanto trabajo que significaban esas áreas. ¿Qué fue lo que más le dolió dejar a medias, no poder concluir o no poder empezar en esas áreas? El plan general del nuevo plan general de ordenación urbana, que yo lo puse en marcha, pero me hubiese gustado verlo más avanzar, eso en el ámbito del urbanismo. Y junto con la puesta en marcha de algunos temas, algunos proyectos del Plan Alhambra. El Plan Alhambra que se puso en coordinación con la Junta de Andalucía y la Alhambra, ahí lo trabajamos mucho en urbanismo, algunos proyectos algunos que eran como hijos propios, ¿no? Y a nivel dentro de economía, pues haber seguido mejorando algunos temas que estaban pendientes de racionalización financiera en el ayuntamiento, que consideraba y sigo considerando que son fundamentales para el futuro económico de la ciudad. ¿Va a seguir siendo Luis González concejal en el Ayuntamiento de Granada? Pues a estas alturas aún no se sabe. Estamos pendientes de que la candidata... A los sí, claro, ¿no? No, créame, de verdad, ahora lo sabrá la dirección del partido y sobre todo la candidata. Pero ahora mismo todavía no nos han comentado nada y no sabemos todavía nada a estas alturas. Pero estoy convencido que la lista que se haga será buena y la mejor. ¿Qué es lo que más le ilusiona de Marifran Carazo como candidata? Su capacidad resolutiva. Ha demostrado que es persona de gestión y creo que esta ciudad lo que necesita es gestión y toma de decisiones y asumir responsabilidades a corto plazo, con una proyección importante. Yo creo que esta ciudad necesita tal vez menos focos mediáticos y mucho arremangarse y mucho gestionar y conseguir proyectos para Granada. Yo creo que hasta ahora Marifran Carazo lo que ha demostrado en la Junta de Andalucía en su etapa como consejera, también antes, pero fundamentalmente su etapa como consejera, ha sido la capacidad de tomar decisiones complicadas, difíciles y echarse para adelante. Y Granada necesita, que es difícil, Granada, el entorno en Granada es muy complicado, todos opinamos, todos queremos decidir, pero Granada necesita tomar decisiones importantes para que Granada despegue. Es complicado, pero hay que tomar decisiones importantes en urbanismo, hay que tomar decisiones importantes en lo que es cultura, en lo que es asuntos sociales. Ahora con todo el tema de transformación digital y de modernización de la ciudad, yo creo que no podemos quedarnos atrás y tenemos que tomar un empuje importante, impulso y decisiones valientes. Y yo creo que eso Marifran Carazo no solamente lo puede hacer, sino que es capaz de hacer eso con total seguridad. ¿Qué balance hace de estos 2 años de mandato del equipo de Francisco Cuenca? Bueno, yo creo que
ha adolecido, desde mi punto de vista, de falta de suficiente gestión. Señor Cuenca llega a la alcaldía pues, con el apoyo del anterior alcalde, al igual que ocurrió en el año 2016, dos situaciones desesperadas, dos situaciones complicadas, y eso ha marcado mucho su mandato. Eso ha impedido, desde mi punto de vista, que a pesar de que ha tenido una suerte de no pasar la pandemia como tuvimos que pasar en el año, es decir, del 20 al 21, como tuvimos que pasar en el gobierno del Partido Popular, ha tenido la suerte de despertar de la pandemia y una alegría de la ciudad que ha procurado, que eso ha hecho que haya como más agilidad. Eso ha intentado y se ha posibilitado ir recuperando determinados índices, determinados niveles, pero yo creo que le ha faltado gestión en algunas áreas y decisión en alguna área. Le ha faltado, también es cierto que es complicado también habida cuenta de la relación difícil entre el gobierno local y la administración central. Yo creo que la administración central ha sido poco colaborativa con nada, como debiera haber sido al ser de un gobierno del mismo color, ¿no? Pero fundamentalmente en transportes, fundamentalmente en instalación, y ya no vamos a hablar de la actual AESIA, porque si no hablamos de ese tema. Es decir, yo creo que le ha faltado proyectos concretos, tangibles de realización. Es cierto que la gestión municipal, algunas áreas que tienen su tiempo y que necesitan el desarrollo de proyectos en tiempo y espacio. Pero yo creo que fundamentalmente el señor Cuenca y el equipo socialista ha estado demasiado pendiente de los anuncios, de anunciar planes, proyectos, iniciativas, a falta de concreciones plasmadas y tangibles. Yo creo que ese ha sido el gran balance de estos 2 años que ha tenido. Repito, a pesar de haber tenido una bonanza económica de cara, de haber recuperado niveles después de una pandemia que ha hecho que se puedan acometer proyectos, pero a nivel cultural o a nivel asistencial o a nivel económico creo que han faltado, y por supuesto a nivel de infraestructuras, creo que han faltado decisión y capacidad para gestionar proyectos importantes. La despedida de Marifran Carazo de la Consejería, que se produjo ayer formalmente con el Consejo de Gobierno en Sierra Nevada, ha llegado en medio de una especie de tormenta que quizá haya sido la única que ha tenido durante todo su mandato en esas adjudicaciones, en esas 2 adjudicaciones a empresas en Cádiz, que usted defendió, ha sido además de las pocas voces que se han posicionado claramente en este asunto como legales. Pero ¿cómo le podemos explicar al ciudadano que no entiende ni tiene por qué entender de un procedimiento administrativo tan complejo que una empresa que no tiene trabajadores, que tiene como sede social un domicilio particular, que no se dedica a ese menester, sea beneficiaria de un contrato de obra pública? Estamos hablando de procedimientos de urgencia y procedimientos que están abiertos de licitación, y procedimientos en los cuales, dada la especificidad en sí que correspondía a carreteras que había que desarrollar en planes urgentes, se invita a una serie de empresas para que actúen y para que concursen. En este caso estábamos hablando de 9 empresas que licitan. En el tema de licitación en obras públicas o obras de emergencia hay que tener en cuenta que hay que tener la capacidad inmediata de adjudicación. En este sentido, la empresa que presenta no tiene por qué ser una gran empresa para acudir a un contrato de emergencia. Presenta un proyecto, presenta un presupuesto, presenta unas condiciones, y esas condiciones son y mejoran las de los demás. En libre concurrencia, en contrato de emergencia, es un procedimiento perfectamente ilegal. Llama la atención, evidentemente, el que sean empresas que no tengan como actividad conocida principal, o digamos en su registro mercantil, que no tengan la actividad propiamente, pero hoy por hoy las empresas, cualquier empresa en general tiene un proyecto, tiene un objeto social lo suficientemente amplio para que le permita acudir en ese momento a cualquier iniciativa que le pueda ser de rentabilidad. Eso ha ocurrido en este caso. Además, al ser procedimiento de urgencia, no tiene que estar inscrita en el registro de empresas de licitadores oficiales, con lo cual no hay nada absolutamente anormal. Pero llama mucho la atención también que además el mismo día se le adjudique otro contrato a la empresa de su padre. Bueno, pero vuelvo a lo mismo.
se llama a varias empresas, se adjudica con unos importes, hay unos informes por parte de intervención en los cuales se reúnen todos los requisitos para... Normalmente las empresas de licitaciones entran en cuenta lo que son bajas temerarias, tiene que tener la maquinaria disponible, tiene que tener personal disponible, tiene una serie de costes y en ese aspecto varían mucho las circunstancias. En este caso se dio la circunstancia de que esta empresa estaba disponible, tenía los condicionamientos y podía hacerlo ipso facto por vía de urgencia. Ese ha sido el procedimiento. La consejera hoy no nos ha contestado a los medios, pero mañana en la Comisión de Infraestructuras del Parlamento Andaluz, creemos que va a ser la última vez que va a comparecer, va a responder a una pregunta que al parecer le ha formulado la oposición al respecto. Vamos con la ESIA, don Luis. Se sitúan ustedes perfectamente, lo venimos comentando casi todos los días en nuestra tertulia, la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, que prácticamente todo el mundo daba por hecho que teníamos en la mano porque reuníamos las mejores condiciones, las mejores baremaciones y las mejores posibilidades. Se fue a La Coruña, sorprendentemente. Se han producido 3 recursos, el Tribunal Supremo ha tenido que exigir del Gobierno que entregara la documentación a Juntos por Granada, que fue uno de los recurrentes. Han llegado unos documentos que parecen a todas luces incompletos y sorprendentemente el Gobierno ha dicho en el Congreso que eso es lo que hay, que no hay más documentación. Don Luis. Pues sí, la verdad es que es una cosa curiosa. Cada vez está más claro que esto ha sido una decisión política, no técnica. Cosa rara en esta ciudad, y eso hay que contarlo como bueno, ha habido unidad en demandar. Cosa maravillosa. Sí, maravillosa. Sí, muy extraña, pero ojalá sirva de ejemplo, ¿no? El que agentes sociales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones, todo el mundo estaba a favor de que una agencia estatal viniese a Granada. Además, con el beneplácito y el paradigma de la Universidad de Granada, que tiene uno de los mejores departamentos de Europa de inteligencia artificial, al frente del cual está precisamente el señor Francisco Herrera, que es concejal en el Ayuntamiento de Granada por el Partido Socialista, que está haciendo una labor importantísima en la Alhambra, en la Universidad y en el Ayuntamiento, con un proyecto magnífico. Todos los parabienes, todo el mundo estamos contentos. Se anuncia por parte del Gobierno que aquí es el sitio, la gente se ilusiona y Granada necesita proyectos ilusionantes, lo que decía anteriormente, donde la gente se una, donde vea un converger, un camino. Sorprendentemente, cuando todos estábamos convencidos, llega el jarro de agua fría. Y en vez de decir, pues mire usted, señor, esto es una decisión puramente política, queremos que vaya a La Coruña, pues simplemente, ya está, no queremos que vaya a Granada porque Granada tiene la Alhambra. Está indicado usted así que es su potestad. Ahora bien, si usted abre un discurso de libre concurrencia, entonces como cualquier concurso, como decía antes, o como cuando tú haces un examen. Tú haces un examen y sabes las preguntas, la respuesta, para saber si estás aprobado y suspenso. Y si suspendes, tienes derecho a decir, mire usted al profesor, ¿por qué me ha suspendido? ¿Y por qué ha aprobado mi compañero de lado si ha puesto lo mismo que yo o peor que yo? ¿Cuál es el problema? Pues que no hay criterio para responder a eso. Se ha dejado mal a la universidad, a sus profesionales que han hecho esto, a las diferentes organizaciones, a la ciudad. Y creo que ha quedado mal el propio equipo de gobierno, equipo de gestión del Ayuntamiento de Granada, porque el Gobierno central lo ha dejado en mal lugar. Y además sigue dejándolo mal, porque, claro, la pregunta entonces que nos surge es, ¿habría que haberse movido más antes? ¿Habría que haber hecho relaciones institucionales o relaciones en el Gobierno central antes? Pues claro, poner ahora todos los recursos, está claro que no nos están contestando, lo puede hacer, lo ha hecho Juntos por Granada, lo ha hecho el Ayuntamiento. El Ayuntamiento aún no ha pedido medidas cautelares para paralizar, porque evidentemente La Coruña sigue trabajando en el proyecto, lo ha pedido la universidad y seguimos sin respuesta. Con lo cual nos encontramos en un proceso kafkiano, es decir, si estamos reclamando algo a unas instancias en las cuales el Gobierno no da la documentación ni incluso a la justicia que le está pidiéndolo. Y
A cambio, pues nos vienen los diferentes organismos del Estado a ir anunciando poco a poco determinados proyectos para seguir diciendo que somos la capital de la inteligencia artificial del mundo mundial. Bueno, si eso es así, habernos dado la agencia, justifique usted, ¿por qué no nos ha dado? Es un poco de contrasentido en el cual, una vez más, estamos en globos sonda, en globos de humo, para no dar la respuesta. Bienvenido sea todo aquello que venga a Granada, todo tipo de agencias, inversiones, proyectos que generen riqueza, valor e investigación. Pero, hombre, yo creo que los granadinos no merecemos una explicación, por el que sea. Es decir, pues es una de dos. Miren ustedes, no queríamos darle a Granada. Ahora, decir, no, es que esto ha sido porque le falta infraestructuras aeroportuarias. Pero eso depende de usted. Y además, tenemos a 100 kilómetros aeropuerto de Málaga, que es el tercer aeropuerto internacional de España. Mire usted, ¿me quiere usted decir que La Coruña tiene mejores infraestructuras? No, es que está en frontera con... Eso estamos, sobre todo, ya un poco lo que molesta es que encima nos den respuestas como de niños chicos. Para eso que digan, mire usted, no hemos querido dárselo porque no hemos querido. Y entonces no se estaría haciendo esa tournée de visitas o de justificaciones que dejan mal a todo el mundo, empezando a la ciudad, a sus responsables, a su equipo a su alcalde, a su equipo de gobierno, a los demás, y sobre todo después con ir contándonos milongas un poco que no nos merecemos a esta altura, sobre todo, como vuelvo a decir, para una vez que todos nos ponemos de acuerdo en pedir un proyecto interesante para Granada, siendo conscientes de lo que significa la ESIA, que es un elemento administrativo realmente, pero que Granada necesita focos de atracción, Granada necesita elementos para ir sumando voluntades, para ir aunando proyectos y para ir creciendo. Y la agencia era una bonita oportunidad. ¿Sería partidario de que el Ayuntamiento pidiera la suspensión cautelar? Sí, yo creo que sí, porque si no estaremos haciendo como un poco el juego a esto no quiere decir nada, con todo lo que implica unas medidas cautelares. Es decir, pero nosotros no quiere decir que Granada se enfrente a La Coruña, no, por Dios, siempre estamos defendiendo hasta tener la explicación consecuente y lógica, porque seguimos sin tener una baremación, unas explicaciones. Entonces, mientras tanto, mientras no se resuelva, como usted bien ha dicho, que se está pidiendo de un tribunal a otro, reclame usted que falta documentación. Esto es muy serio, está hablando del Tribunal Supremo. Y está, evidentemente, poner un pleito, tengas pleito y lo ganes, evidentemente, pero pedir medidas cautelares hay que ser consecuentes y ya que hemos empezado, debemos seguir. ¿Y no le parece, decía, que es un contrasentido, y ciertamente lo es, que no te otorguen la sede de la agencia, pero que desde ese momento empiecen a llegar historias? ¿No le parece también un contrasentido que se apoye, como lo ha hecho el gobierno andaluz, que Granada tenga la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública y al mismo tiempo se esté vaciando de contenido prácticamente a cero la Escuela Andaluza de Salud Pública? Yo no creo que se esté bajando tan a cero, se esté disminuyendo tanto la Escuela de Salud Pública. Para empezar, no ha contado con ella para esa candidatura. En esa reunión de grupos para potenciar la agencia, la candidatura de la agencia, no está la escuela. Se ha contado directamente con la universidad, pero ahora mismo lo que estamos en la fase embrionaria de lo que es pedir. Cuando esto un poco, si recordamos el camino para pedir todo el tema de la ESIA, hay un camino, hay un cronograma. Yo creo que ahora mismo lo que es la petición de la Agencia de Salud Pública, ahora mismo se está en la fase embrionaria de empezar a aunar todo ese tipo de voluntades para, dado la trayectoria histórica que tiene la sanidad de Granada. Yo estoy convencido que la Escuela de Salud Pública andaluza debe de ser un pilar fundamental en esa demanda que debe de hacer para que venga la agencia aquí. No se puede no contar con la escuela. Y estoy convencido que a medida que el proyecto avance, la escuela tendrá el protagonismo que debe de tener, lógicamente, por su formación, su capacitación y el personal que tiene. ¿Y usted cree que si Marifran Carazo es alcaldesa el próximo día 28, alcaldesa de Granada, la Escuela Andaluza de Salud Pública va a ser un elemento referencial como lo ha venido siendo hasta ahora en Granada? Yo estoy convencido. Estoy convencido por varios motivos. En primer lugar, porque, tal y como ya he dicho más de una vez, Granada no puede dejar
de tener peso en ninguno de los sectores ahora mismo los cuales es puntero. Y Granada, uno de los sitios, uno de los puntales fundamentales de futuro es precisamente el tema biosanitario, el tema de la investigación, y ahí debe de centrarse el futuro, uno de los pilares fundamentales de la Granada que todos queremos. ¿Le preocupa la situación por la que está atravesando el Parque de las Ciencias? Pues sí y no. Sí, porque nunca es bueno que se produzca un tema administrativo que provoque una disfunción, como se ha provocado. Yo creo que ahí ha habido un error administrativo que ha provocado además que el Parque de las Ciencias, que es una referencia de buenas noticias, aparezca como que está todo mal, que puede haber perjuicio con respecto a los animales, con respecto a... Afortunadamente creo que la semana que viene ya sale el nuevo contrato, creo que ha sido algo que no ha funcionado de manera que tenía que haberse hecho. Creo que, por lo que sé, que se ha actuado diligentemente y rápidamente, que tenía que haber hecho tal vez un poquito antes, para haber solventado el problema, antes no haber dado lugar al despido y a la licitación de un nuevo contrato, porque creo que el Parque de la Ciencia debe ser objeto solo de buenas noticias, porque es una instalación que es referente en Granada y hay que evitar este tipo, repito, tema administrativo que pueda poner en cuestión en mayor o menor profundidad, que creo que en menos profundidad, la imagen del Parque de la Ciencia y que pueda parecer que se pone en riesgo alguno de los elementos del Parque de la Ciencia. No ha sido así, pero evidentemente se ha trasladado por parte en su globalidad de la gestión algo que no debe ser. Creo también que se ha agigantado demasiado el proyecto. Eso ocurre en todas las administraciones públicas, contratos que se prorrogan, contratos que se quedan desiertos por un tiempo. Afortunadamente se va a solventar, pero creo que deberá de haberse solventado con un poco de mayor celeridad para evitar esta mala imagen que ha afectado al Parque de las Ciencias. Y por cerrar este capítulo, el Centro de Documentación Musical, que también parecía que tenía un futuro bastante complicado. En el Centro de Documentación Musical no entiendo, y lo conozco bien, dónde ha surgido la polémica, porque no ha cambiado absolutamente nada de la gestión que había anteriormente. Se sigue gestionando exactamente igual, se ha potenciado incluso las inversiones, se han mejorado, no se ha ido a ningún sitio, no se ha quitado personal, no se ha trasladado a otra ciudad, sigue exactamente igual con los cometidos que tenía exactamente igual el Centro de Documentación Musical. No ha cambiado absolutamente en nada. Pues llegamos al final, pero a mí sí me gustaría que terminara usted esta charla con una reflexión. Sobre todo, sí me gustaría que trasladara, pues es un mensaje, yo creo que todos tenemos obligación de trasladar a la ciudadanía, que es el mensaje de ilusión. ¿Qué le ilusiona a Luis González más de los próximos 4 años? Yo creo que Granada, una vez que ha pasado una etapa muy complicada con la pandemia, yo creo que hay que recuperar proyectos de unidad, hay que recuperar la ilusión, hay que apostar por un futuro de ciudad cada vez más metropolitano, cada vez más creciente, hay que pensar en una Granada de futuro en que tiene un pasado muy importante, pero que nada tiene que pensar y mirar con proyectos hacia el futuro. Tiene que mejorar sus infraestructuras, tiene que seguir mejorando sus instalaciones, tiene que mejorar aquellos proyectos que generen riqueza, valor y empleo. Como digo, la historia está muy bien, pero para conocer mejor nuestra historia tenemos que pensar en tener un mejor futuro, y Granada necesita proyectos, instalaciones y grandes obras que mejoren nuestra capacidad de salir de esos últimos puestos de Producto Interior Bruto, que genere más empleo y sobre todo que nos haga sentir como una de las principales ciudades que tenemos más bonitas del mundo y como una de las ciudades más importantes de este país. Por Luis González, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada, y uno de los principales sufridores de estos 4 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Seguro que en estos días de aquí hasta que lleguen las elecciones, aunque todavía no lo sepa, vamos a tener la oportunidad de charlar bastante ya en cuestiones más concretas, no en algo tan genérico como en estos 40 minutos, pero sí en cuestiones más concretas que tendremos que poner sobre la mesa para que la ciudadanía conozca qué plantea el Partido Popular a esta ciudad por los próximos 4 años. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por traerme aquí. Y ustedes no se nos vayan porque a partir de ahora, ya saben, estamos ya en tiempo de conocer qué es lo que ha pasado durante esta jornada de miércoles en Andalucía. Hasta ahora.